cómo tener mejores ideas, cómo convertir esas ideas en obras o proyectos y cómo sostener todo eso en el tiempo. Porque sí, la creatividad aparece cuando se nos ocurre algo nuevo, pero también cuando alguien organiza, produce, comunica o le encuentra la vuelta para que esa idea suceda. Estas son algunas de las cosas que intentamos responder en Criterio Creativo, un podcast donde charlamos con personas que usan la creatividad desde distintos lugares y así intentamos entender cómo toman sus decisiones, cómo resuelven sus problemas y cómo construyen su trabajo alrededor de la creatividad. Hoy conversamos con Nico Alonso, o sea, El Chango y las Flores. Es compositor, cantante y productor musical. Publicó los discos Mi Jardín y Río Espejo, además de una película basada en su primer álbum. Desde Tucumán viene desarrollando un proyecto donde las canciones, la identidad visual y la puesta en escena funcionan como partes de una misma obra, consolidándose como una de las propuestas más personales de la escena independiente del noroeste argentino. Mi nombre es Javier Nadal Testa y esto es Criterio Creativo por TIVA. ¿Cómo está, Nico? Muy bien. Muy bien. Sí. Tengo una pregunta. ¿Por dónde empezás una canción? Me gusta como no pensarla tanto, improvisar un poco, a veces con un instrumento, con la guitarra o en la compu, y ir como improvisando melodía, digamos, con la voz. Y así arranco siempre. Usualmente así. Sí, usualmente así. ¿Alguna otra vez empezó de otra manera? Sí, o sea, hay veces que también, no sé, se empieza con una idea de otro, ya sea de una idea de alguien con el que está trabajando, o una idea que, no sé, escuchar alguna canción y decir, quiero hacer algo por ahí, ¿no? Así también. ¿Y cómo elegís qué cosas quedan y cuáles no? O sea, de todas esas ideas que vos empezás a improvisar, ¿cómo elegís con cuál te quedás? Y a mí me gusta verlo como que es no sé, como, ahí está, elige tu propia aventura. Va así como surcando el camino, digamos, como, bueno, ahora probamos estas 3 cosas, bueno, vamos para allá. Y así como que se va abriendo, digamos. Creo que es como intuición, digamos, trato de ir con la intuición. Y en algún momento decís, bueno, esto va a ser una canción, esto es una canción, ¿no? Sí. En algún momento ya de todas esas ideas que vas eligiendo, llegás a un punto en el cual la canción la terminás. Sí. De alguna forma, a mí me pasa que muchas veces hago canciones que, no sé, quedan ahí, ¿no? Entonces, hay veces que sí agarro y digo, bueno, esta canción, vamos a hacer algo como para compartirlo, ¿no? O sea, en el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora, el Chango y las Flores, por ahí, cuando hay una idea que yo veo que es como compatible, por así decirlo, ya la empiezo a trabajar como más, a componer más, digamos, toda la canción para que sea producida. Pero hay muchas veces que sí hago canciones que no llegan a ningún lado. Y claro, ahí es como, bueno, esa es la diferencia de lo que vos me estabas preguntando. ¿Cómo llego a eso? No sé, como también la intuición un poco. Claro. O sea, hay veces que sí, cuando estoy haciendo un álbum, sí, es como estamos en esa etapa haciendo un álbum, digamos. Pero hay muchas veces, no sé, ahora ponerle, estoy en mi día a día, hago canciones y realmente no hay nada que esté haciendo como con un propósito de sacarlo, ¿no? Es como más experimentación, me parece. Claro. Pero sí, yo creo que va un poco por ahí, o sea, ¿qué estamos haciendo ahora con el proyecto? Un álbum. Y por ahí, cuando no estamos haciendo eso, si hay una idea que me llama mucho la atención, ahí sí le meto pila, digamos. Claro, te tiene que llamar la atención. Sí. Claro, porque uno por ahí tiene un montón de ideas que, sí, bueno, queda ahí y a Que veces... están buenas, pero... Que están buenas, pero no te mueven tanto como, pará. O también están muy buenas, pero justo, bueno, como decía, en el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora, capaz que, no sé, no lo veo ahí. Como que, no sé, hay ideas que están muy buenas también a veces, pero son, no sé, de otras cosas. Claro. De otro, no sé, otro, por así decirlo, otro género, qué sé yo. ¿Cómo decidís que entra o no entra en un álbum? Hay muchas veces que, no sé, sí se necesita como una ayuda externa en eso. Claro. O sea, nosotros con el Chango y las Flores
Somos varios, entonces ya son como decisión de varios, digamos, de muchas Claro. personas. A mí me gusta mucho mostrarle a las personas que tengo cerca, digamos, antes de empezar a como producirlas, Claro. como mostrar las maquetas, los demos, ver cuáles son sus reacciones. No le muestro a cualquier persona porque por ahí me da un poco de miedo, como que te estropeen esto como, no sé, que te estropeen la manija, por así decirlo. Claro. Le muestro a personas que yo sé que ya entienden un poco por dónde va. Porque por ahí son ideas, entonces tenés que entender que son ideas. Claro. Es difícil entender, a saber a quién mostrarle, digamos, eso. Porque por ahí te tiran cosas desde un punto de vista que, bueno, nada, es una subjetividad que no entiende lo que vos sabés que va a pasar con esa idea, Claro. ¿no? Y por ahí también es como que yo le muestro a personas que ya sé, que entienden eso, pero que también sé que tienen un pensamiento crítico, un poco Claro. más general, digamos. O sea, si le muestro a cualquier persona un demo, me va a decir, suena feo, digamos. Claro, claro, claro. ¿No? Y es como que ya ahí ya se empieza mal. O sea, no me sirve mucho ese feedback, digamos. Así que sí, no sé en qué estábamos, cómo entra en un álbum, digamos. Claro, ¿cómo entra en un álbum? Vos empezás mostrándole entonces a algunas personas, vos vas diciendo a quién le mostrás y aparte que vas teniendo distintas devoluciones, distintas perspectivas sobre esa idea, esa canción. Sí, sí, me parece que, no sé, vos mostrás, digamos, muchas veces esas cosas. Eh, Algunas sí, otras no. Y depende el momento y depende la persona. Hay O que sea, pensarlo bien, ¿no? sí. Depende un montón de cosas. Igual el momento varía un montón. Sí. Hay que ir, digamos, como analizando, digamos. Y entonces, ¿cómo construir un concepto para un álbum? No sé, a mí me pasa que muchas veces el álbum se construye solo, digamos. Ajá, O sea, en realidad, el último álbum en el que estuve trabajando, por ahí lo veníamos buscando, digamos. Y no, de alguna forma no se estaba dando como de lo más natural posible. Y de la nada, en un viaje, como que estaba leyendo un libro y a partir de ahí yo he sentido que como que ya empezó a como armarse solo, digamos, de alguna forma. O sea, no es solo, o sea, uno tiene que ir como estar atento, viendo eh, qué es lo que justamente hablamos antes, del qué te llama la atención. eh, por ahí, no sé, pensando cuáles son los conceptos que crees que integren el álbum. Pero no sé, en otros trabajos anteriores, como que sí era más, bueno, veamos qué tenemos en estas canciones, las hagamos y después como que nos hemos dado cuenta que había algo, ¿no? claro. Como que siento que pueden pasar esas dos cosas. Como una es hacerlo o sea, empezar a hacer un álbum sin un concepto claro y que después, digamos, te das cuenta que había un concepto, digamos, porque siempre hay un concepto o algo que te está como algo que está abrazando la vida de, no sé, de todas las personas que están haciendo ese proyecto, digamos. Claro. Que de alguna forma se alinean en ese proyecto. Y otras veces sí es como un poco más buscado, que nos pasó en este último álbum, que hemos encontrado un concepto y hemos dicho, bueno, vamos a trabajar, digamos, en eso así como antes de empezar a producir el álbum, digamos. Claro. Y... Pero sí siento que es como uno tiene que experimentar un poco. O sea, para poder encontrar algo que te llame la atención, porque evidentemente te vas como, no sé si cansando la palabra, pero como que el agua se va agotando, ¿no? En el concepto que estás, digamos, como transitando. No sé, nosotros ahora, por ejemplo, con el proyecto, con la banda, estamos transitando un concepto. Yo sé que en un par de años capaz que ya nos cansamos, capaz que en un mes, digamos, y ya tenemos que empezar como a buscar otras cosas. Claro. Y esa experimentación, bueno, no puede ser para siempre, tampoco, ¿no? O sea, como uno no puede estar experimentando para siempre hasta que sucede algo, sí, capaz que uno tiene el tiempo, capaz que uno... No, hay etapas. O sea, cuando nosotros estábamos haciendo el álbum a principio del año pasado, como que ya no estábamos, o sea, estábamos experimentando, pero de otra forma, ¿viste? Cuando estás produciendo un álbum es como otro tipo de experimentación. ¿Cómo es?
No sé, o sea, cuando estás, por ejemplo, buscando algo sencillo, digamos, cuando estás buscando el sonido de una guitarra, ¿no? Sí. O sea, ya hay una idea, ya hay ya hay, bueno, eso, ya hay una idea de cómo querés que suene, pero al momento de grabar, muchas veces uno, no sé, graba lo que sabe que es la idea de que lo que se tiene que grabar, de lo que se había pactado, y siempre, no sé, a mí me gusta como dar un poco de tiempo para eso, para ver qué puede salir después. Claro, Y muchas veces quedan ideas tremendas, digamos, ¿no? Experimentando en la grabación. claro. O sea, eso entonces como... eh, siempre, digamos, como que están las ideas, pero después también un tiempo para poder experimentar a ver qué sale. Sobre lo que ya se está produciendo, digamos. Claro. ¿Qué lugar le das bueno, al orden? O sea, al ordenar las cosas. Porque hay una parte que es todo esto intuitivo, que vas sintiendo esto sí, esto no, esto me gusta, no me gusta, esto te tiran información, te dan devoluciones, lo hablas con la banda, le haces escuchar a determinadas personas, o sea, con toda esa información que uno va teniendo, ya habiéndote llamado la atención algunas ideas sí, otras no. Bueno, a la hora de ordenar y decir, bueno, me voy a quedar con estas cosas. El álbum va a hablar de esto. Esta va a ser la estética visual que va a tener. Como hay un momento que ya son decisiones como más contundentes porque ya tenés que empezar a cerrar, Sí. ¿no? ¿Cómo viví ese momento? ¿Qué cosas te ocurren? ¿Qué te pasa en esos momentos? Yo creo que a mí, por lo menos, digamos, como que sí capaz que me pongo muy ansioso. Ahí va. O sea, al momento de poder, de tener que cerrar eso justamente, ¿no? O sea, bueno, hay que cerrar qué día vamos a grabar, por ejemplo. Hay que cerrar el arte de, no sé, de la portada. Hay que ver, digamos, después cómo lo vamos a publicar. Yo a veces sí siento que, o sea, necesitamos un poco de ayuda en eso, ¿no? Claro. En- Como que nos quedamos cortos y yo me pongo ansioso porque hay veces que no sé qué hacer, digamos. O sea, no sé cómo, por ejemplo, muchas veces me pasa esto de, bueno, sacamos el álbum y después qué, ¿no? Claro. Sí, vamos a tocar como lo más que podamos, eso siempre, pero después cómo se lo comunica, digamos. Siento que ahí a veces nos quedamos cortos y yo me pongo ansioso ahí. Porque sí, nos ponemos a ver, bueno, hagamos videoclip, no sé. Entonces un poco eso, sí. Está bueno, digamos, como pedir ayuda Claro. para eso, digamos, si uno no lo puede hacer, porque yo me pongo re ansioso. Claro que también hay que ocupa un montón de roles Sí. y son todos roles creativos, ¿no? Mm, O sea, poner la cabeza en una cosa, poner la cabeza en la otra, hacer la canción, juntar los grupos, todo está atravesado porque hay que ser creativo y tener ideas. sí. ¿Cómo te llevas con, bueno, cómo te llevas con eso? Una parte es que te pone ansioso, pero hay Mm, otra parte que la disfrutás. sí. ¿Qué parte disfrutás de la parte más visual o audiovisual que acompaña? Me gusta. Me gusta hacer videoclips. Ah, Claro, eso está bueno. Eh, pero después, no sé, por ahí cuando estamos, digamos, trabajando, creo que yo lo que más disfruto es lo de la música. claro, Toda la otra parte como que sí, o sea, no es que no la disfruto, pero por ahí no sé si me siento tan cómodo a veces. claro. Por ejemplo, para hacer las portadas, yo, no sé, muchas veces como que me quedo así como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digamos? Siempre necesito que alguien me ayude con eso. Claro. Entonces, creo que por ahí lo disfruto cuando ya se termina. Claro, totalmente. Ya, O sea, no sé, me pasó con la última portada que no sé, yo quería que sea un dibujo, pero no sé cómo encararlo. Entonces sí, hablé con 3 personas y la tercera, digamos, lo pudo hacer. Y está tremenda la portada, me encanta. Pasó por un proceso en el que íbamos como, bueno, trabajando justamente eso, ¿no? Hemos partido de un prototipo, eso fue evolucionando. Al principio como que sí era como que no terminaba de encontrarlo yo por lo menos. Y al final se dio y creo que ahí fue cuando dije, está tremendo. Y ahí sí estaba tranquilo, ¿me entendés? Pero toda la parte anterior no,
como que sí estaba pensando mucho en eso. O sea, la intuición viene marcando ahí un punto fuerte, intuir, experimentar y hacer es lo que marca siempre la bandera, digamos, más que estar como, bueno, sobre decidiendo cosas antes de, ¿no? Mm. O sea, como pareciera ser que es necesario poner siempre sobre la mesa ideas concretas. Ver algo, a ver un prototipo, sí, ver un pedazo de una canción, funciona o no funciona, escuchar una guitarra, como, o sea, por ahí decidir todo de antemano es muy difícil, Sí, ¿no? No tiene sí, tanto sí, sí. sentido. Hay veces que capaz que hay cosas que sí, pero un montón de veces que el camino se va haciendo con las cosas, Sí. ¿no? Estoy entendiendo bien. O sea, sí, así como yo trabajo, digamos. Claro, Como nosotros trabajamos también, o sea, el equipo que estamos formando, digamos, por así decirlo. Eh, pero sí, por ahí, o sea, yo creo que lo que más disfruto es hacer la música, claro. que Claro, es claro. como lo que más, bueno, no sé, por ahí, o sea, por todas las cosas que yo hago, lo que más me identifico es como compositor, digamos. Claro. Eso es lo que más me ceba, digamos. Ya tenés las canciones, ponen que tenés melodía. Tenés melodías, más o menos tenés sonido. Em, ¿Cómo va surgiendo la parte lírica? ¿Qué contar? ¿Qué decir con esas canciones? Muchas veces, o sea, sí, casi siempre yo trato de como primero armar, digamos, con lo que sería una melodía de una canción, una idea, digamos, como melódica y Sí, armónica. Y a veces en esa improvisación de melodía siempre surge una letra, ¿no? Que queda bien claro. con la música. Y muchas veces yo ya parto de ahí. Como que veo qué me dice eso y, no sé, la canción ya se arma desde ahí. Con lo que digo en ese momento. Entonces, no sé si muy pocas veces digo, bueno, ahora voy a hablar de esto. Claro, En esta canción claro. lo voy a hacer y voy a hablar de esto. Que sí me pasó, pero la mayoría de las veces como improviso, a veces tiro una frase que no tiene sentido, digamos, pero dice algo, entonces ya a partir de ahí ya voy armando todo lo demás. Hace poco, no sé, como que yo siempre había hecho como muchas canciones de amor, ¿no? Me gusta mucho, o bueno, me siento muy cómodo, digamos, cantando sobre eso. Claro. Y uno de los chicos me ha dicho que ya deje de hacer canciones de amor. Me ha dicho, bueno, ya listo, ya dejemos de joder con eso. Hablar de otras cosas, hay muchas cosas para hablar. Mira, Entonces ahí he dicho, bueno, de verdad, tenés razón. Eh, yo le estaba mostrando justo una canción, digamos, una canción de este último álbum que se llama Zarcillo. Y me ha dicho, ya dejé de hablar de amor. Ah, así, ya no me está. respondió nada más. Yo digo, pero la canción está buena igual, ¿o no? Claro, claro, Porque, claro. Decime eh, qué onda, digamos. sí, esa canción al final sí la hemos metido. Y bueno, en el álbum, digamos, en el último álbum de amor, digamos, hay solo 2 canciones y son 12. Entonces, eso está bueno. Es como un récord. Es Ah. un récord, claro. Bueno, aceptó el desafío. Sí, Entonces, ¿cómo has hecho para escribir canciones que no estaban no forman parte de tu lugar amoroso, digamos. de costumbre o Claro. cómodo? Yo creo que sí está bueno esa experimentación porque ahora como que me siento también, estoy como ampliando, digamos, las cosas de las que puedo hablar. Ajá. Igual, siempre sí hacía canciones así como que no eran de amor, digamos, pero no sé, por A o por B, como que siempre terminaba como sintiéndome más cómodo, Sí. queriendo producir esas canciones de amor que salían. Eh, y en este último álbum ha sido como que me inspiró mucho un libro, de Siddhartha. eh, y como que ya empecé como a querer hablar de eso. De por ahí, de la vida, de la muerte, de, no sé, de las relaciones que uno tiene, de los cambios que uno transita en su vida. Claro. Un poco eso. Eh, por ahí, creo que todo el mundo que crea tiene un lugar medio, no un lugar común, pero sí, bueno, no sé, bueno, puede ser zona de confort, puede Mm, ser un lugar común, puede ser una serie de cosas que a uno le salen más naturalmente, sí. ¿no? Y a veces nos termina agotando
En este caso le hago todo a tu compañero, ¿no? Como el compañero de grupo, porque, bueno, tu rol es escribir, ¿no? En ese grupo. Mm. Y a veces nos pasa individualmente, un montón de gente que dice, che, bueno, siempre me sale lo mismo. ¿Cuándo me sorprendo? ¿Cómo hago para sorprenderme a mí? Sí. ¿No? ¿Cómo hago para que algo me emocione o me sorprenda? Entonces, bueno, en este sentido está buenísimo. Has necesitado que alguien te diga, que alguien te ponga un desafío, al menos, un desafío, y te ha servido entonces basarte en otra cosa. ¿No? Como decir, che, bueno, leyendo, buscando. ¿Te ha pasado en otro momento de leer otras cosas y que esas cosas te den ganas de escribir? Sí, a mí me gusta mucho también con las películas, ¿no? Ajá. No sé, ahora estoy flayando esto de escribir sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo. Bien. No sé, entonces por ahí en las películas como que veo una película y hay un montón de ideas, o sea, hay una infinidad de ideas que podés sacar de una película o de, bueno, de otras canciones también, entonces estoy, o sea, estoy buscando eso, como también hacer cosas que no tienen nada que ver conmigo. Claro. Y eso me está, justamente lo que vos decías, esto de buscar sorprenderse, Sí. creo que está tremendo cuando te sorprendes. Sí. No sé, a mí me pasa que a veces estoy, no sé, haciendo algo y cuando me sorprendo es un momento así como de éxtasis, se podría decir que estoy solo así y estoy re contento, digamos. No sé, la estoy pasando re bien. Me pasa a veces y incluso a veces como que me emociona mucho eso. Claro. Creo que incluso muchas veces creo que sigo componiendo por eso, digamos, por tener esos momentos, digamos, de que siento que vale la pena y que está tremendo, digamos. Que son pequeños, Sí, ¿no? Pero que a cada tanto aparecen que uno tiene ese flash de decir, qué bueno está esto. sí, Mira lo que he descubierto, ¿no? Eh, bueno, y todo lo demás es trabajar sobre eso, sí. ¿no? Para darle forma Después hay que sentarse y laburarlo. y elaborarlo. Sí. Son como, bueno, yo sí lo veo muy como dos etapas, digamos, dentro por lo menos lo que nosotros hacemos, de que hacer álbumes. Como tener la etapa primero de como experimentación, que hay que ir como estando atento, ¿no? Como a las cosas que están sucediendo o las cosas de las que uno quiere hablar y después tener que sentarte y laburarlo y nada, gestionar, digamos. Claro, después todo lo demás son otras tareas, digamos. Sí, que son muchas. Em, la sorpresa también, sorprenderse uno, sirve un montón de veces porque es como que te pone en el lugar del otro y a veces cuando uno crea algo o a veces cuando uno consume también te sorprendes de algo y eso es lo que hace que te guste, que te enganche Sí, la obra de otra persona, esa sorpresa y decir, mira qué bueno que está esto, qué lindo. Está lindo vivirlo con lo que uno hace, ya es un buen indicador, sí. digamos, ¿no? Y que uno dice, bueno, esto si me sorprendió a mí, entonces también puede sorprender al otro, pero a veces lo que uno hace, que ya es costumbre de uno, bueno, está bueno no desatenderlo porque eso todavía puede sorprender a un otro, Mm, que no está acostumbrado a uno como uno. sí. ¿Qué es lo que a vos te sorprende de lo que vos consumís o ves o escuchás? Es difícil porque, o sea, no hay una sola cosa. Claro. Pero, no sé, a mí pasa que cuando escucho, creo que, ¿has visto cuando hay algo que está tan compacto, un sonido que está como muy característico de una banda o de un artista? Bueno, ahí te das cuenta, la producción es muy importante. O sea, cuando todo el sonido está súper, súper característico con lo que está transmitiendo el artista y te lo sentís genuino, digamos, ¿no? Em, no sabría decirte qué es lo que... O sea, puntualmente qué es lo que me sorprende, porque justamente es una sorpresa. Claro. Y ya te has sorprendido, ¿no? Sí, Claro. pero no sé, hace poco, no sé... en- creo que hace poco me sorprendió mucho con esta banda Geese. No sé si la conoces. No. Está buenísima. Y han hecho un álbum ahora que está tremendo. Y qué es lo que me sorprendió, que, bueno, se han hecho también muy populares ellos.
no sé, como que yo lo siento como muy de los 60 y al cantante lo veo como muy, muy genuino y también muy, no sé, también me ha hecho acordar a Radiohead, una mezcla entre Radiohead y los Rolling Stones, digamos, así, Claro. no sé. Y me ha copado y creo que ha sido una banda, creo que ha sido una de las últimas bandas que me ha sorprendido mucho, digamos. De bueno. Como que el álbum que han hecho está tremendo. De principio a fin, así. Y tiene todo, digamos. Eso me gusta también cuando tiene muchas emociones distintas, ¿no? Claro. De un álbum. Tengo una pregunta para vos que estás escuchando. ¿Esta entrevista te está sirviendo? Bueno, de ser así es porque está hecha para vos. Y de donde salió esta entrevista hay mucho otro contenido. Este canal se llama TIVA y es una especie de plataforma creativa, colaborativa y educativa. TIVA. Y se van sumando de a poco diferentes contenidos sobre esta temática. Obviamente suscríbete y si querés podés llenar un formulario que está en la descripción de este video para recibir más información sobre talleres abiertos y gratuitos y otro tipo de contenido e instancias sobre creatividad y procesos creativos. Fin del espacio publicitario. ¿Qué es el indie para vos? Dentro de lo que es el género musical, ¿no? ¿Qué es el género musical indie? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo definirías desde lo que vos hacés? No necesariamente una conceptualización el indie es, pero ¿a qué te lleva a vos el indie como música, el indie como género, como movida? Sí. Ah, No sé muy bien qué sería el indie, digamos. Es una buena pregunta. Es como... Para mí, digamos, la definición es sí, música independiente, pero sí hay como una movida muy grande de eso ahora. Y todo se llama indie un poco, Sí. ¿no? Creo que ya habíamos hablado de esto en su Puede ser momento. que ya hemos hablado varias veces de Es esto. como... ahora todo es indie y hay indie que es más indie, ¿no? Claro. No sé, por ahí El indiómetro. el indiómetro. Yo sí siento que por ahí lo indie se fue un poco como, o sea, se lo ve mucho como esta música que es como más popera capaz, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, que creo, no sé, como pop, rock. No sé si tan rock, pero sí, por ahí algo así. Sí. Indie pop. Más en el nuevo disco es un poco más oscuro, Mm, Río Espejo, que Mi Jardín, sí. ¿no? Creo que se lo ve mucho al indie, se lo identifica mucho con eso, pero en realidad hay un montón de cosas indie que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Claro. Entonces, eso es lo flayero del indie, como que hay cosas que no tienen nada que ver, creo, pero no sé, es indie. Es un paraguas muy grande Sí, sobre el cual abajo hay un montón de cosas que son distintas y a veces no sabes cuál es la relación entre una y la otra, ¿no? Eso a mí a veces me resulta confuso. sí es confuso. Por eso lo voy a seguir preguntando. La verdad que siempre que me preguntan o que hablamos sobre el indie es como eso, un poco así como confuso, digamos. Es confuso. Porque no hay como algo que sea certero, como que vos decís, no sé, punk. Bueno, es Sí. el punk que tiene una estética y un sonido súper característico, digamos, ¿no? Sí. Pero también hay indie punk. Claro, Hay claro, punk no, indie. es extrañísimo. Punk indie, está buena esa palabra. Punk indie. Punk Es indie. muy extraño. Pero eso es como que para mí no hay como algo claro, no hay algo certero. O sea, en cuestiones estéticos, creo yo, o de sonido. Es solo una masa de movidas, de submovidas también, porque siento que dentro del indie hay como movidas pequeñas, digamos, que por ahí, como te digo, para mí no tienen nada que ver entre sí, digamos. O Sí. muchas veces sí, capaz, ¿no? Esto de ser independiente y de poder, digamos, autogestionarse. Esa es creo, el común, digamos. Como un denominador. Sí. Bien. Pero sí, hace poco no habían puesto o sea, estamos por tocar en un festival y uno ha comentado en la publicación de Instagram, pero qué nombre más indie de nuestro nombre. Sí. Y sí, puede ser que sea muy indie. Sí, pero bueno, también es un indie de acá, Mm. ¿no? La palabra chango, adentro del nombre indie, es algo que llama la atención. Es la idea, digamos. Ahí va. Sí, es la idea. Mi Jardín tiene mucho tiene una vinculación, no solo, bueno, más que la canción, la película, Mm. ¿no? Tiene una vinculación con Tucumán.
Sí. ¿no? O sea, podemos decir que es una representación de el indie y el Jardín de la República. Claro, era la idea también. Claro. Sí, Y está al final de la película, eso está, se muestra, te lo dice, hay una explicitación Sí. de la vinculación entre mi jardín y el Jardín de la República. Creo que es una especie, es un indie situado local, ¿no? ¿Cómo es el proceso, si bien vos no has hecho vos los videos, pero el concepto ese te engloba, ¿no? Engloba al proyecto. ¿Qué me puedes contar de Mi Jardín como concepto? Mi Jardín, digamos, fue un álbum que, como habíamos hablado al principio, se hizo así como sin pensarlo mucho. O sea, fue como, bueno, tenemos estas canciones, hay que hacerla, y después como que fue, digamos, saliendo a la luz esto de que era una idea. O sea, había un concepto claro de que era como... ya no me acuerdo, pero había una descripción que estaba muy buena que la había hecho Teo, el director, digamos, de la película. Pero lo que yo siento de ese álbum es como que es muy juvenil, digamos, ¿no? No, adolescente. Es como adolescente, ¿no? Como... eh, bueno, es de amor, digamos, por así decirlo, el álbum. Adolescente. Y va todo alrededor de eso, digamos. De un amor adolescente. Claro. Creo que eso sería Mi Jardín. Son las flores que le cortás para llevarse a la otra persona. Sí, y después, nada, las flores se mueren, digamos. No, contemos el final. Ahora no. Se mueren las flores, pero después te das cuenta que en realidad tiran la semillita, ¿no? No sé. Es muy poético. Pero sí, está... es eso, como un amor adolescente y entregarse al amor, digamos. Y nada, después sentir todo lo que pasa cuando estás en ese camino, digamos. Claro. ¿Qué es para vos una buena idea? No sé, o sea, yo creo que una buena idea es algo que me llama la atención a mí. Ahí va. Pero obviamente que después puedes decir, bueno, capaz que no es tan compleja o es más compleja, pero yo creo que mientras conecte con lo que, viste, no sé, cuando... O sea, sí, te llama la atención, te puede llamar la atención de muchas formas, digamos, ya sea como sintiendo algo con esa idea o también que esa idea te deje pensando, ¿no? Te deje, digamos, como recapacitando sobre algo. Entonces, bueno, hay muchas formas de que una idea te llame la atención, pero para mí va por ahí. Claro. Como cuando conecta con tus sentimientos o conecta también con tu pensamiento, digamos. ¿Y una mala idea? Y una mala idea es una idea que no te impacta, digamos, o no te... Es que en realidad no hay buenas y malas, sino que... Porque es como ya muy subjetivo por lo menos lo que yo estoy diciendo, me parece. Claro. Como que no es una mala idea, pero es una idea, digamos, que pasa, digamos, ¿no? Que pasa y no te engancha. Y una buena idea, claro, sí, sería una mala idea, no sé. Si yo te pido que tengas una idea ahora, o sea, más concretamente, te pido una canción. Necesito que componga una canción ahora. ¿Qué es lo primero qué es lo que necesitas? Y yo agarraría una guitarra. Una guitarra. Sí, ¿Qué porque harías me con siento esa cómodo. guitarra? ¿Cómo? ¿Qué harías con esa guitarra? Y jugaría un poco. Tendría ideas que no son buenas ni malas. Pero sí, jugaría un poco para ver qué onda. Primero con la guitarra. Sí. Empezarías a probar. Ujú. Bien. Después ponerle que tener unos acordes o... Capaz que, no sé, por ahí molestando, digamos, no sé si un acorde puntual has visto, pero capaz que más iría por un riff o algo por el estilo. un riff. Ujú. Un riff con acordes también. Y si tenés un riff, ponele que tenés un riff que te gusta. Has dicho, tenés un riff que está buenísimo. Después, ¿qué haces después? ¿Cómo continúas? Canto algo de lo que sea. O sea, por ahí improvisar algo, una melodía. Y después como que veo si me gusta o no la melodía. Porque si no me gusta, voy a otra idea, digamos. Claro. Pero si me gusta algo, ahí sí me engancho, digamos. O sea, me engancho capaz que repitiéndolo o en loop, digamos. Claro.
¿Cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje estos últimos años haciendo estos 2 discos? ¿Qué has aprendido de cada uno? ¿Qué sentís que te enseñó el uno y el otro? Bueno, muchas cosas. Pero yo creo que algo que fui aprendiendo es cómo compartir eso con los demás. Ah, O sea, con otras personas. No solo compartir, digamos, de trabajar en equipo, sino de cómo compartirlo también con el público, digamos, tanto tocándolo en vivo como compartiéndolo, no sé, haciendo un lanzamiento, digamos. Em, Creo que nunca me costó eso, digamos, pero sí fui aprendiendo cómo disfrutarlo más. claro. Y después, personalmente, como que yo siento que cada álbum es como una evolución en mi vida, digamos. Entonces, siempre de cada álbum voy aprendiendo algo. No sé, el primer álbum que hice como así como solista, digamos, fue como no entendía nada, pero estoy haciendo esto, digamos. Y ahí me di cuenta de que claro, se podía hacer, digamos, ¿no? O sea, que las cosas se pueden hacer. Claro, 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 claro. Y creo que eso me ayudó mucho en mi vida a darme cuenta de que, capaz que es muy cliché, pero puedo hacer lo que quiera, digamos. Claro. O sea, si me propongo algo, lo puedo lograr. ¿Y qué lugar juega la disciplina, ordenarse, la rutina para dedicarle al proyecto, para crear? Y es súper importante. ¿Sí? Sí. Por lo menos para mí sí. O sea, eh, no sé, tener una vida sana, por así decirlo. Ajá. Ordenar tus tiempos. eh, bueno, ser fiel a eso, digamos, a la idea. Porque creo que cuando tenés idea y querés, digamos, hacer un proyecto, eh, creo que tenés que ser fiel a vos, digamos, a lo que querés lograr. Y muchas veces no tenés ganas de hacer algo para eso. Y ahí está la disciplina. Claro. O sea, nada, poder estar, no sé, 8 horas grabando, digamos, algo. Muchas veces a las 3 horas ya te quería comer una factura. Claro, claro, como que le veo una peli, digamos. Sí, es complicado a veces. Entonces es como, bueno, un break y después seguimos ahí dándole, digamos. Claro, sin concentración no pasa nada. Y no. Hay que concentrar en periodos de tiempo, a veces momentos del año más, momentos del año menos también, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Y uno no es el mismo. Hace una hora era otra persona, digamos. Una Sí. hora. Sí. Yo creo que, o sea, tenés tus etapas, ¿no? Sé, capaz que tenés, no sé, 3 meses que estás así como medio en una, como tu energía en otras cosas, y después en un mes, bueno, vos ya me habías contado un poco sobre eso antes, de que de la nada, de un día para el otro, tenés ya todo un proyecto ya como armado, Claro, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Como que sí siento que tenés tus etapas, digamos. O sea, capaz que estás 6 meses de alguna forma un poco más como así, de la nada, tener una semana que te sentías así como Claro. y te pones a, o sea, lo que sea, digamos. Pero Aprovechar hagamos de cuenta, componer Claro. canciones, ¿no? O de la nada estás ahí en la computadora y estás re en esa, estás muy conectado con vos y te pones a grabar un montón de cosas que se van dando forma de un álbum, digamos. Claro. A ver, aquí iba con eso, que sí, la disciplina está buenísima, pero claro, no soy la misma persona en septiembre que no sé, en junio, digamos. Claro. ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Cómo la definirías? Y es eso, digamos, que estábamos hablando recién, como cuando algo te conecta. Creo que, o sea, cuando conectás, digamos, creo que con algo que te llama la atención, eh, y como que es también, no sé, bueno, esto también lo saco de un libro, pero es como un pozo de agua, digamos. Entonces, como que la creatividad, creo que es el acto de poder, digamos, liberar eso, digamos. Claro. Y también como mantenerlo cuidado a eso. Sí, creo que la creatividad es como eso, digamos. Ese lago y uno poder liberarlo y cuidarlo, digamos. Claro. Está buenísimo. Eh,
nada, que uno puede ser creativo de formas infinitas. Digamos, justamente también se basa en eso y también puede ser creativo en cómo, no sé, tomás un mate, puede ser creativo al momento de hablar con alguien. Entonces, la creatividad es infinita. Una gran máxima, digamos, la máxima. La creatividad es infinita. Bueno, y última. ¿Qué te gustaría aprender? No sé, muchas cosas. Me gustaría aprender más sobre mí. O sea, eso siempre, digamos. Y llevándolo a lo así como o sea, a lo que yo hago, digamos, de mi oficio, digamos, me gustaría aprender a tocar mejor la guitarra eléctrica. Pero sí, eso. Tremendo. Muchas gracias, Chango. No, gracias a vos, Javi.